Qué bien. Me mandaron un WhatsApp urgente que dice, almorzando en Chacabuco. ¿Qué le parece? Es la hermana Anita. Está a otro nivel la hermana Anita. Dice, menú chuletas con papas mayo. Pan, pebre, jugo, postre y ensalada. Domingo 15 de septiembre, hoy día, ¿cierto? ¿Estamos bien? Reservas al 999-523666. Pero véanlo, la hermana Anita está a otro nivel. Cancelar en kiosco, dicen. O sea, tiene entrega a domicilio o para llevar, retirar en el kiosco. Bueno, los hermanos ya algunos ya tienen costumbre de almorzar acá y nos quedamos a almorzar casi todos los domingos, prácticamente todos los domingos. Casi son los mismos hermanos. No dice cuánto cobra, ¿se fijaron? Pero parece que 2.500, ¿no? Ya. Bueno, voy a compartir con ustedes. Es que lo que pasa es que, miren, la semana pasada el mensaje no era expresamente de eso. Hablamos del ensanchamiento del alma. Y eso nace como para varios sermones, pero yo no voy a continuar ahora con esto. Pero una de las cosas que más llamó la atención fue el asunto del perdón. ¿Recuerdan eso, no? Parece que todo el mundo tiene problema con el perdón, porque como vivimos no aislados, vivimos juntos, siempre existe la posibilidad del roce, de resentimiento, de rabia porque alguien me defraudó, que nunca esperé que esta persona me hiciera daño, que por qué todo el mundo me falla. Y yo creo que una de las cuestiones más difíciles es el perdón. El perdón es algo difícil. O sea, para el hombre es como imposible. Recuerdo una vez en un matrimonio cristiano, llevaba ya como 15 años separado él de su esposa. En realidad ella fue la que lo abandonó por otra persona. Y entonces, un día hablando con él, le dije, ¿usted la perdonó? Y él me dijo, sé que debo perdonar. No, la pregunta mía es, ¿la perdonó? No es si sabe o no que debe perdonarla. El punto es, ¿la perdonó? Y él no supo responderme en realidad. O sea, en el fondo llevaba tantos años, pero como que todavía estaba ligado a esa relación. Pero hay conceptos raros. Bueno, vamos a orar primero para grabar, porque en realidad esto debiera quedar grabado. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, tu bondad. Gracias por todos los hermanos que están presentes en este día, Señor. Oramos también por los que están lejos, por los que salieron, ya avisaron que se fueron a la costa, a la playa, a algunos lugares de descanso, a visitar familia. También, Señor, gracias por los que están en Aysén. Ahí está mi hija Nidia con toda su familia, pero también está Isaías Reyes con María. Mandamos un especial saludo para ellos también y deseamos bendiciones para ellos. Eliseo y Frank, que están en la Tierra del Fuego, también, Señor, oramos por ellos y les bendecimos, así como a cada hermano que está en Chiloé, en Antofagasta, en México, están conectados. Yo sé que están conectados. Gracias por todos ellos, Señor, rogamos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y todos dicen, amén. Muy bien. Ya. Ya, el mensaje se llama la libertad del perdón. Y yo voy a leer un texto y después vamos a complementarlo. Dice en el Padre Nuestro, y perdónanos nuestras deudas. Deuda no es lo mismo que pecado, ¿ya? Lo voy a especificar a lo mejor seguramente más adelante. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Deudor no es lo mismo otra vez que alguien que haya fallado contra nosotros. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, los pasos que a continuación mencionaré
tienen una relación directa con algo que se practica entre creyentes. Olvidémonos de la gente del mundo porque es diferente. La gente mezcla todo. Esto es un mensaje para creyentes, ¿de acuerdo? Porque la gente del mundo está muerta. ¿Qué va? En realidad a ellos hay que tenerle compasión y perdonarlos porque son ciegos, no saben lo que hacen. Pero estamos hablando de una relación de creyente, ¿de acuerdo? Cuando yo estoy hablando aquí, estoy hablándole a los creyentes, a los hijos de Dios. Aún así, debemos considerar lo que dijo Pablo, porque el perdón es una cuestión tan extraña que, o la actitud, recién hablábamos en el estudio bíblico de ciertas cosas que nosotros condenaríamos. Por ejemplo, si yo las hiciera, ustedes me condenarían a mí. Pero como la hizo el apóstol Pablo, no nos atreveríamos a juzgar. Por ejemplo, mire, en 2 de Timoteo 4:14, Pablo aquí está en la cárcel. Y él dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Si yo hiciera eso, usted me diría: pastor, ¿qué dice la palabra? ¿Cierto? Pero como lo dijo Pablo y está escrito en la Biblia, usted queda confundido y no sabe cómo actuar. Pablo, en lugar de pedir misericordia, que tenga compasión de esto, él dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Usted se atreve a juzgar a Pablo? ¿Se atreve a juzgar a Pablo? Pero digan todos no o digan sí. No se atrevería a juzgarlo. Pero Pablo aquí va un poco más allá. En 1 de Timoteo 1:20 dice: de los cuales, está hablando ya de un hecho, son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos otra vez. Pablo está en la cárcel. Himeneo y Alejandro habían blasfemado, habían apostatado, por lo que dice el verso anterior. Y dice Pablo: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Si yo les digo eso, ustedes dirían: pastor, ¿qué dice la palabra de nuevo? Debemos orar y perdonar a nuestros enemigos, pero aquí Pablo dice que los entregó a Satanás. Bueno, yo creo que hay un trasfondo más profundo respecto a este punto, porque el apóstol Pablo era un hombre muy sano en su espíritu, sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, hay cosas extrañas cuando escuchamos hablar del perdón. Mire, hay mucho error en cuanto al perdón. Una vez aquí mismo, hace como 4 años, enseñé sobre el perdonar. O sea, yo enseñé que debemos perdonar a las personas. Y un hermano partió corriendo donde su mamá y le dijo: mamá, perdóname. Pero resulta que por todo el daño que ella le había causado a él. O sea, ¿cómo yo puedo ir a pedirle perdón a mi papá o a mi mamá por el daño que él me causó? ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién le dijo que hiciera eso? Yo no le enseñé eso. Si un padre abusa, por ejemplo, sexualmente de una hija, o tal vez le causó mucho daño, fue violento, agresivo, no entregaron el amor que debieron haber entregado. Porque quiero señalar algo aquí enseguida, lo voy a mencionar. ¿Cómo voy a ir yo a pedirle perdón a mi papá que me sacaba la mugre, así violentamente? Y yo voy a ir donde mi papá, lo voy a mirar a los ojos y le voy a decir: papá, perdóname por el daño que me causaste. ¿Quién te enseñó eso, hermano? Y voy a aprovechar algo de decir aquí, hermano. La mayor parte de los padres tienen 2000 reglas innecesarias que causan mucho daño a nuestros hijos y que les quitamos el gozo y la felicidad. Yo hablé 3 mensajes relacionados a esto, de los padres. ¿Qué es lo que hacen los padres? Consideran cosas importantes, reglas excesivas. Siéntate bien. Mira cómo estás comiendo. Mira cómo andas de chajón. Anda a lavarte la cara. Si no quieres que te dé un correazo, haz tu cama. Nunca la va a hacer. Recoge tus zapatos, pero de una manera muy violenta, con reglas. ¿Sabe, hermano? Las cuestiones que pesan son: ¿dónde estabas que llegaste tarde del colegio? Tu salida es a la 1 porque llegaste a las 5 de la tarde. Eso es una regla importante. Que el niño no diga insolencia, que depende de lo que vea en la televisión. Son cosas que tienen importancia. El no ser violento, pero tanta regla innecesaria que provocamos a nuestros hijos.
Hermano, a veces el hogar es el lugar menos grato para un hijo, porque están llenas de reglas innecesarias, una violencia innecesaria con nuestros hijos. ¿Por qué provocamos a ira a nuestros hijos? ¿Por qué le causamos daño a nuestros hijos? ¿Por qué no los dejamos ser felices a nuestros hijos? Que se sientan confiados al lado de nosotros, que se sientan amados, apreciados, valorados. El lugar que más debieran sentirse felices nuestros hijos es nuestro hogar. Hermano, si uno quisiera corregir al hijo, tiene 2000 razones diarias para corregirlo. Pero lo mataríamos. Si Dios actuara así con nosotros, no podríamos ni vivir. Porque a cada rato andamos cometiendo errores delante de Dios. Y Dios nos mira y a veces no nos dice nada. Abraham presentó a su esposa como su hermana. Se la llevó para Egipto, se fue para allá y Dios nunca le dijo nada. Lo dejó nomás. Y más encima lo bendijo materialmente, Dios mío. Ahí está la clave para que Dios lo bendiga a uno materialmente. Salió enriquecido de Egipto. ¿Y por qué no le dijo nada? Porque Dios es sabio. Sabía que él iba a aprender igual. Sabía lo que iba a hacer. Sabía que estaba trabajando en él. Hermanos, entendamos de una buena vez que nuestros hijos necesitan ser un poquito más libres. Necesitan tener libertad. Déjenlos que se equivoquen, déjenlos que cometan errores. No los viva amenazando, porque Dios no hace eso con nosotros. Aprenda a amarlos. Una vez que usted le enseña eso, el niño nunca se va a ir al mundo, nunca se va a descarriar. ¿Por qué? Porque aprendió qué es lo que era ser amado, apreciado y valorado. Esto lo estoy insertando en la predicación. En realidad no estaba en la predicación, pero es muy importante que entendamos ese aspecto. Que nuestros hijos se sientan libres. Y no me diga, ¿y usted, pastor? Porque Dios mío, para echar para la calle a mi hijo que era difícil. ¿Y estos no tienen amigos, Dios, que no salen? Ahora por lo menos el Nagui sale, pero con sus amigos, tienen un buen grupo dentro de la iglesia. Juan Carlos no había cómo sacarlo de la casa y Dios mío, no se le ocurre salir, decía. Claro, los amigos lo llevaban a la casa. Bueno, hermano, por favor, aprendan, formateen su cabeza, su mente. ¿Por qué eres tan violento con tus hijos? Y golpeas a tus hijos, amenazas a tus hijos. La inseguridad hace que seamos demasiado violentos. Lo mejor es cautivarlo. Y sea tolerante en cosas que no son tan importantes, que no tienen una mayor importancia. Está bien, dígale así de paso. Buena la peinada, por último, diga así una indirecta. Ya, voy a seguir con el perdón como estábamos. Otra hermana en un lugar de campo, en la amada isla de Chiloé, se acercó a otra hermana antes de empezar la reunión. Yo estaba presente ahí en Chiloé, en un lugar muy lejano, y le pidió perdón. Y a mí me llamó la atención. Y la otra hermanita con humildad le dijo, hermanita, no se preocupe, todo está bien. Le dijo, no, hermana, debo pedirte perdón. Porque la palabra de Dios dice que mientras más te pido perdón, más inocente soy. Estaba clarita la hermana. Ya, sigamos. Otra hermana pidió una oportunidad para hablar públicamente. Pidió perdón a un hermano. Y le dijo, pido la oportunidad. Y le dieron la oportunidad. Y dijo, hermano, tanto, te pido perdón. Pero no dijo por qué. Y yo le miré la cara al hermano, estaba rojo de rabia. Qué horrible manera de pedir perdón. Si va a pedir perdón, no se exhiba tratando de dársela de espiritual. Porque uno puede incluso dársela de espiritual tratando de pedirle perdón a la otra persona así de una manera tan ostentosa para que todo el mundo, oh hermano, qué bueno eres para pedir perdón. No, porque no es la forma. El perdón requiere restauración también. El perdón debe ser honesto, sincero, que la otra persona lo perciba. El regalo más grande que Dios le ha dado a los hombres es el perdón, porque el pecado es una deuda delante de Dios. Según el verso 12, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, aunque tiene una connotación también diferente ahí. El perdón es la cancelación de la deuda,
pero el que perdona le cuesta un precio. El precio es lo que perdona. Y aquí voy a aclarar algo, que la otra vez lo dije. Mucha gente piensa que Dios perdona a los hombres porque Él los ama. La verdad es que no es así. Dios no es que Dios sea bueno para perdonar. Por eso Dios nos perdonó. Oh, qué bueno para perdonar es Dios. No, porque eso significaría también injusticia, o en Chile le llamamos alcahuetería. Cuando vemos la parábola del hijo pródigo, la primera vez que yo leía la parábola del hijo pródigo, yo veía como el padre, el tipo se farrió todo el dinero, vivió perdidamente con mujeres, con tragos, se alejó de su ciudad, porque toda la vida pensaba que lejos de la casa del padre, él podía tener más dicha. Gastó la mitad de la herencia, se la despilfarró. Y el padre lo estaba esperando y esperando que regresara un día. Y un día regresó y el padre salió corriendo a abrazarlo. Le dio un vestido, calzado, le puso un anillo. Todo eso es una tipología. Entonces uno se pregunta y dice, ¿cómo es posible que el padre haya hecho eso? Claro, porque nos damos cuenta que leemos solamente la parábola del hijo pródigo. Pero cuando leemos del capítulo 15 de Lucas, vemos que hay 3 parábolas. Una, el buen pastor. El buen pastor es el que dio su vida por las ovejas. ¿Por qué el padre salió a recibirlo? Primero, porque alguien pagó la deuda por él, y ese fue Cristo. Por eso Dios perdona. A la gente del mundo, Dios no la puede perdonar. Dios no la puede perdonar, y si esa persona no se vuelve a Dios, Dios nunca lo perdonará. ¿Por qué no lo va a perdonar? Porque se requiere que la persona venga y acepte que alguien pagó su deuda. O sea, hay una deuda. Si Adán y Eva en el huerto del Edén se hubiesen arrepentido de todo corazón después de haber pecado, aún así Dios no los hubiese perdonado, no los hubiese perdonado. Aunque ellos le hubieran dicho, Padre, perdónanos por el pecado que cometimos, Dios los hubiese tenido que echar del paraíso de todas formas. Así que no piense que el perdón es un regalo. Claro, para nosotros es un regalo, pero para Dios no. Entonces, ¿cuándo Dios perdona? Cuando Él mismo paga la deuda. Él vino y pagó la deuda. Él sufrió lo que nosotros debiéramos sufrir. ¿Cuánto teníamos que sufrir? Elisa lo explicó en la predicación. ¿Por qué el Señor tuvo que sufrir tanto? Que le clavaran las manos, que lo azotaran en la espalda, que su carne viva quedara al descubierto hasta los huesos, que le clavaran una corona de espinas, con unas espinas inmensas así en la cabeza. Lo bofetearon, lo escupieron, su rostro quedó desfigurado. ¿Por qué el Señor tuvo que sufrir todo eso? Porque eso era exactamente lo que nosotros merecíamos. No podía ser menos. Entonces, cuando usted piensa y dice, he sufrido tanto en la vida, mis padres no me amaron, mi familia me defraudó, mi esposa me engañó, yo no merezco eso. No, hermano, tú merecías lo que Cristo sufrió en la cruz. Usted no ha sufrido nada comparado con lo que Dios sufrió. Entonces Él da el ejemplo respecto a esto. Por eso, cuando hablamos de perdón, hay una pérdida. ¿Quién pierde? Dios perdió. Él perdió porque Él pagó la deuda. Él tenía que pagarla. Y todos los que no creen que Cristo sea Dios, si Cristo no fuera Dios, sería injusto que Cristo muriera si el problema era entre el hombre y Dios. ¿Quién tiene que solucionar el problema? Entre Dios y el hombre se soluciona el problema. No puede haber un tercero. Por eso no podía morir un ángel. Por eso no podía. Cristo tiene que ser Dios. Porque si no fuera Dios, alguien ajeno a Dios y a mí paga la deuda. No corresponde. ¿Quién pierde? Si Dios no quiere que yo pague porque me ama, tiene que pagar él mismo la deuda. ¿Me explico? Tiene que pagar él mismo la deuda. Entonces Dios toma la forma de hombre, se hace hombre y Él paga la deuda y ahora Él perdona gratuitamente a todos sus hijos. Aleluya, gracias Señor por eso. Entonces, ¿por qué Dios nos perdona? Porque pagó la deuda. Primer punto, razones del por qué yo debo perdonar. Primero, por el factor de gracia que yo he recibido. Efesios 4:32 dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios os perdonó. O sea, lo primero que tengo que explicar es que debe existir en nosotros una disposición a perdonar. O sea, yo tengo que tener esa disposición. Pero vamos a aclarar harto puntos relacionados al perdón.
Si hemos sido perdonados, debemos perdonar. ¿Cuándo? Automáticamente en nuestro corazón. Claro que eso no es mucho posible, porque cuando nos han herido fuertemente, uno por más que diga, no, yo te perdono, pero de repente hay algo igual en el interior. Así que podemos pedirle al Señor que tenga misericordia, que esperemos un poquito, que estoy tratando, pero no puedo, y el Señor entiende eso, ¿ya? Y yo quiero que seas tú en mí. Yo tengo la intención de perdonar, pero no tengo la capacidad de perdonar. Pero el que vive en mi interior, Él tiene toda la capacidad. Entonces, a medida que yo lo voy viviendo y experimentando, el corazón se va sanando, ¿ya? Hemos sido perdonados. Si hemos sido perdonados, nosotros mismos debemos perdonar. Un creyente dijo un día algo que me llamó mucho la atención. Y dijo, no me voy a enojar con nadie a menos que me haya ofendido más de lo que yo mismo ofendí a Dios. ¿De nuevo? No me voy a enojar con nadie que no me haya ofendido más de lo que yo ofendí a Dios. ¿Cree usted que ha ofendido a Dios? Es una buena pregunta. ¿Usted cree que no lo ha ofendido? Entonces no ha recibido mucha luz. La actitud nuestra debe ser siempre de perdonar, pero es el perdón de Cristo el que nos debe motivar a nosotros a perdonar a otros. Debemos perdonar por el factor de culpabilidad. Si no perdonamos a otro, no podemos seguir siendo perdonados. O sea, en el fondo, si yo no tengo una actitud de perdón hacia otro, Dios tampoco me puede seguir perdonando a mí. Porque dice, bueno, con la vara que mide, serás medido. O sea, yo debo perdonar en mi corazón a la persona que me ha causado daño. Mientras más maduramos, mientras más nuestra alma se ensancha, mientras más nuestra alma crece, como hablaba la predicación del hermano César, mientras más mi alma se ensancha, mientras más grande soy yo, más fácil me resulta perdonar, porque mi alma se ha ensanchado de tal manera que tengo una visión más amplia de las cosas de la vida. Juzgo a las personas en su justa medida. Por eso debemos crecer, nuestra alma debe crecer, debe madurar, debe ampliarse. No debemos ser tan estrechos como eran los corintios, por ejemplo, que eran muy estrechos. Amplíe su visión, por favor, y entonces usted tendrá la capacidad de perdonar. Ahora Dios entonces también me puede seguir perdonando a mí. Pues si yo no perdono, cada vez que yo voy a pedir perdón, aunque usted cree que recibió perdón, el Señor le dice, no, porque tú no has perdonado. ¿Cómo quieres que te aplique gracia si tú no eres capaz de perdonar? Tengo que perdonar. Bien, el creyente que no perdona destruye el puente por el cual él mismo debe caminar. Todos nosotros necesitamos ser perdonados todos los días. Menciona deudas. ¿Por qué deuda? Porque yo tengo deudas delante de Dios. Hay muchos hermanos que se acercan al lado mío y me dicen, pastor, tenía una palabra y no pasé a rumiar. Eso es una deuda. Hermano, quedaste en deuda. Eso es un pecado. Sí, lo sé, pastor, pero no quise pasar. Y tienes la carga y se lo comparto a usted. Sí, pero le robaste al resto de la iglesia. Eso es una deuda. Deuda es algo que yo debo hacer y que no lo hago por negligencia o por lo que sea, o porque tengo cosas que hacer. Y estamos todos los días en deuda, porque conversamos con Nadia el otro día. La gente pierde su enfoque. Cuando escuchamos a los predicadores, a veces de la televisión, de enlace y todo, muy buenos predicadores, gente que es muy inteligente, gente muy sabia. Pero ¿sabe cuál es el problema? En todas las denominaciones, y no he visto un predicador diferente, todos están desenfocados. No es que sean falsos, no es que estén errados, sino que ellos hablan cosas que no tienen que ver con el propósito de Dios. Por ejemplo, al predicador que usted le escuche, él le va a decir a usted, Dios quiere cumplir tus sueños. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Al predicador más renombrado de todas las iglesias evangélicas que usted nombre, ellos están desenfocados. Dios quiere cumplir tus sueños. ¿Dónde dice la Biblia que Dios quiere cumplir mis sueños? ¿Es que acaso no cumplió los sueños de José? Esos no eran los sueños de José. Esos eran los sueños de Dios. Hermano, Dios quiere cumplir tus metas si tú haces esto. No, hermano, Dios no quiere cumplir las metas de nadie.
Yo existo por causa de Dios, no Dios por causa mía. ¿Para qué vivimos nosotros? Por eso Nadia dijo recién, tiene vida para que haga cosas que antes no hacía. No, yo quiero tener vida para hacer las cosas que estoy haciendo ahora. Porque la vida de Nadia cobró sentido cuando entendió que vivía para Dios. ¿Y qué es lo que es vivir para Dios? Es vivir para el cuerpo de Cristo, es vivir para el propósito, un solo propósito. No existen 1000 ministerios, existe un solo ministerio. Pero hermano, hay una voluntad de Dios para cada uno. Eso no es cierto, eso es media verdad. Existe una sola voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Que la iglesia sea edificada. ¿Y cómo la iglesia es edificada? Por medio del impartir a Cristo en el creyente, en el inconverso para que sea salvo, en el creyente para que crezca en vida. O sea, ¿para qué existo yo? Para impartirle vida a los creyentes. Venga a la tarde si quiere escuche el mensaje que voy a predicar. Bueno, si no viene lo escuche en audio. No es para que Dios bendiga mis planes. Señor, tengo planes, voy a hacer una empresa. Bueno, si es el plan de Dios que tengas una empresa, si no, no. Puede que te vaya bien igual, pero no estás cumpliendo el propósito de Dios. Es que yo tengo sueños, pastor. Bueno, sigue soñando, hermano, ándate a dormir. ¿Para qué existo yo? Para el cumplimiento del propósito divino. ¿Cuál es el único ministerio? Edificar la iglesia es el único ministerio. ¿Y por qué la Biblia habla de ministerio? Es que hay diferentes formas de cumplir el único ministerio. Algunos por medio del hablar, algunos por medio de la consejería, la administración, otros por medio de la consolación, otros por medio de una enseñanza, otros por medio de la exhortación. ¿Qué es exhortar? Es impartirle ánimo a los creyentes. Otro a través de la consolación, qué sé yo, de diferentes formas, pero estamos cumpliendo un solo propósito. No hay otro, no hay un segundo propósito. Debemos recordar entonces que no solamente tenemos pecados, sino deudas. Debo perdonar también para evitar mi propio sufrimiento, pues tendré daños personales si no perdono. El rencor es un ácido o un veneno que destruye al que lo porta. Al que tú odias, duerme plácidamente, mientras tú te revuelcas en la cama. ¿Quién es el que sale dañado? Si yo tengo resentimiento, ¿quién pierde? De nuevo, ¿quién pierde? No, es que no lo pienso perdonar. Mira, el otro anda en la playa comiéndose una paila marina. Disfrutando y pasándolo bien. Y el que tiene el veneno del odio es el que sufre. Miren, voy a adelantar un punto que quería. Bueno, mire lo que dijo el Señor. Isaías 43:25 dice: yo, está hablando de Dios mismo, yo soy el que borro tus rebeliones. Por amor de mí mismo, no me acordaré de tus pecados. O sea, lo que Dios está diciendo es: me amo tanto, dijo Dios, que no voy a estar sufriendo por causa de ustedes. Así que por amor a mí mismo, yo borro todas las rebeliones, los pecados de ustedes. Yo sé que el Señor no guardaba resentimiento. Yo no voy a guardar resentimiento a ustedes así como me amo, dijo. Y por amor a mí mismo, lo voy a perdonar. Y así dice Isaías 43:25. ¿Lo puso? Sí, ahí está. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Por qué? Porque se ama demasiado. De manera entonces que Él decide perdonar. Ahora, ponga atención a esto porque pocos entienden este versículo. Lo hemos enseñado los discipulados, pero no todos vienen al discipulado. Debemos perdonar por causa del tribunal de Cristo y el perjuicio que sufriremos si morimos sin perdonar. Mateo 5:25 dice: ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Por qué no dice contra el enemigo? Porque el adversario es el que está en el interior y el enemigo es el que está afuera. De nuevo, ¿dónde está el enemigo?
fuera. ¿Y dónde está el adversario? Dentro, en el corazón. Ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Pero por qué usa la palabra adversario? Porque es un hermano en la fe, que está dentro del cuerpo de Cristo. Ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás en el camino. ¿Qué significa en el camino? Vivo. Mientras estás vivo, ponte de acuerdo con tu adversario. O sea, arregla la situación. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. ¿Dónde? En el tribunal de Cristo. Pero Señor, si ahí nos vamos a ir a puro gozar. No al tiro. No al tiro. Pero es que esto está en el tribunal de Cristo, ¿va a haber problemas? Sí. Por eso el Señor Jesús dijo que hay pecados que no tienen perdón, ni en este siglo, ni en el venidero. Quiere decir que en el venidero va a haber perdón de pecado, pero no que tenga que ver con la condenación. Miren, de nuevo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, que estás vivo. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. En el cielo, ¿me pueden meter en la cárcel? Sí, Señor. Sí, Señor. De cierto te digo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Gracias a Dios que podemos salir. Porque no siempre la Biblia, cuando habla de perdón, se refiere al perdón eterno. A veces está hablando del perdón eterno, de la condenación. Ese fue hecho de una vez y para siempre. Hebreos 10:14. Y hay un montón de versículos más. Una vez y para siempre. Ya tiene solucionado el problema de la condenación. Pero ahora tengo que solucionar otros problemas aquí abajo. Y por último, en el reino. Si yo no he perdonado, por eso una hermana cuando estaba a punto de morir, se llevaba mal con la hermana que era vecina de al lado. Y cuando sabía que iba a morir, la mandó a buscar. Y le dijo, por favor, vayan a buscar a mi vecina. Y entró la vecina llorando, vecina, ¿qué es lo que le pasa? Ay, vecina, aquí parece que me voy a morir. Lo único que quiero ahora es reconciliarme con usted y que nos reconciliemos y le pido perdón y volvamos a ser como antes. No se preocupe, vecina, y lloraba y la fue a abrazar y conversaron un buen rato. Cuando la vecina se estaba yendo, le dijo, vecina, pero si no me muero, seguimos igual, le dijo. ¿Qué estaba bueno se perdona? Bueno, entonces debemos arreglar todas las cuestiones aquí en la tierra, porque no vamos a perder la salvación, pero podemos tener problemas y perder el privilegio de reinar con Cristo en el milenio. Hay hermanos que dicen, bueno, pero si después del milenio vamos a reinar toda la eternidad, no hay problema, entonces si no arreglo el problema acá, pues me pierdo los 1000 años. Pero no debes pensar de esa manera, no seas canalla, hermano, por favor. No debe pensar de esa manera. El que perdona paga el precio. Segundo punto, debe perdonar gratuitamente. O sea, el perdón es gratuito para el otro. A mí me costó, pero para el otro no, debe ser gratuito. No debe buscar cobrarse, no debe perdonar después de haberse vengado. Por ejemplo, puede que una esposa hacia su marido o viceversa y dice, no, lo voy a hacer sufrir. Que pague. Y después quien lo ha hecho pero sufrir de lo lindo, le esconde los boxers, para no decir calzoncillos, le entrega un calcetín de un color diferente, le pone más sal a la comida, se está vengando, lo hace dormir con el perro y después de 2 meses lo perdona. Eso no es perdón, ya pagó la deuda. Es difícil el perdón, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Dejemos hasta aquí la predicación nomás entonces. No, perdonar no es difícil, es imposible para el ser humano. Solo en el amor del Señor podemos hacerlo. De manera entonces que no es perdón cuando alguien dice, bueno, lo voy a hacer sufrir lo suficiente hasta que me sacie. Y una vez que ya me he saciado, ya perdónalo. La amiga le dice, oye, lo estás haciendo sufrir demasiado, mira cómo llora, o viceversa. Ya, está bien, ya.
creo que lo hice sufrir demasiado, lo voy a perdonar. Eso no es perdón. Él pagó la deuda ya. Así que no diga que perdonaste. Primero te vengaste. Me pregunto si habrá alguno de nosotros acá presente con la excepción del pastor que... Esto es tan difícil, no es difícil, es imposible para un ser humano, pero es posible para Dios. Amén. Por fe perdonamos. Amén. Ya. El perdón requiere fe y visión. ¿Cuál fue la razón del por qué a José no le fue difícil perdonar? ¿Qué le hicieron a José? Todavía lloro cuando leo la historia. ¿Qué le hicieron a José? José era el hijo regalón de su padre. Sus hermanos lo odiaron. Lo vendieron. Él lloraba desconsoladamente. Lo iban a matar. Pero uno de los hermanos mayor, el hermano fue Judá, si no me equivoco, Rubén, ya ahora me confundí. No sé si fue Rubén o Judá, que lo defendió. Judá parece que fue. Gracias. Judá lo protegió y dijo, no lo maten. Y no lo mataron, pero lo vendieron para Egipto. Era un jovencito de corazón tierno, tiene que haber tenido 17 años. Lloraba desconsoladamente y su hermano lo vendieron a Egipto. Dios estaba con José. Cuando llegó allá, por guardar su integridad moral y no acostarse con la esposa del amo, tuvo que ir a la cárcel porque lo acusaron injustamente y estuvo 13 años en la cárcel. Después de haberlo privado de su hermano más pequeño, Benjamín, de haber vivido más de 20 años separados de su padre y de su hermano Benjamín, de haber sufrido todo lo que sufrió, bueno, Dios se los entregó en sus manos a sus hermanos. Y en Génesis 45:5, cuando ellos le fueron a pedir perdón, mire lo que le dijo José. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. En otro verso dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien. Entonces, teniendo una visión amplia, entendiendo que Dios permitió que mucha gente nos causara daño, pero eso nos permitió crecer y madurar. Escuché de alguien que dijo lo siguiente, creo que hace unos años atrás lo mencioné y a lo mejor ninguno de ustedes se acordará. Pero él dijo que fue a comprar a una tienda un collar que era de perlas y valía como $7. Y él dijo, no, quiero algo un poquito más caro. Bueno, aquí tenemos otro de $15. No, tiene que ser algo mejor. Entonces el dueño de la tienda tomó algo mejor y se lo presentó. ¿Y eso cuánto vale? 400 euros. Y él dijo, ¿qué? ¿Es de oro? No, estas son perlas cultivadas. No, deme el de $15 nomás, dijo. Dice, yo el de $15. Pero un día alguien le preguntó, ¿por qué es tan caro esto? Y él le dijo, ¿sabe por qué es caro? Porque ya sea un pedazo de tierra o una pequeña granito de arena, entra en la ostra y la infecta. Y la ostra desprende una secreción, una baba, que es la secreción que empieza a cubrir la arenita o el pedazo de tierra que entró. Y entonces se va creando una perla. Pero ¿en qué consiste el tamaño de la perla? Mientras más grande es la herida, más grande es la perla. Que en el fondo es baba de molusco. Cuando usted anda con un anillo de perla, no, sí, es de baba. Debieran ponerle una pulsera de baba de molusco, pero para que suene más bonito, perla. Porque en el fondo la baba se transforma en una perla. Pero ¿cuándo se produjo la perla? Cuando hubo una herida.
Cuando se burlaron del Señor en la cruz, Él produjo una perla y dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. O sea, ¿dónde es que nosotros podemos producir una perla? Cuando hemos sido heridos en el corazón. Cuando tu papá y tu mamá no te amó como debiera haberte amado, tú tienes la posibilidad de producir una perla. Un día lloré desconsoladamente, estaba en Puerto Montt llorando y dije: ¿por qué mi papá no fue como yo hubiera querido que fuera? Yo fui el único hombre entre 8 hermanas mujeres. Mi papá tenía que haberme amado, habérsela jugado por mí, haberme amado, y no me cuidó. Y el Señor sanó mi corazón en esa ocasión. Y me vine a Santiago y miré a la cara a mi papá, que todavía estaba vivo. Y le dije: papá, quiero que me mires a los ojos. ¿Qué? Quiero perdonarte. ¿De qué debes perdonarme? Porque él siempre creyó que había sido bueno. Todo lo que me hiciste, y no lo voy a mencionar, y te lo digo de todo corazón: papá, yo te perdono. Lo abracé y lo besé. Y fui libre en mi corazón. Pero Dios me ha dado la oportunidad de tener una familia y de tener hijos que no tuvieron que pasar por lo que su madre y yo tuvimos que pasar porque los padres fallaron. Y yo hubiera dado cualquier cosa para que yo volviera a pasar lo mismo, pero que ellos no tengan que sufrir lo mismo. Mi esposa, en un acto de exageración según mi propia persona, era capaz de dormir a los pies de la cama de mis hijos cuando estaban enfermos. Algo que tal vez no hicieron con ella. Un día, nadie ni se debe acordar, me preguntó: ¿cuáles son tus vallas que pueden protegerte de no cometer errores en la vida? Fue hace muchos años, y una de mis vallas que me protegieron era mis hijos. El daño que uno puede causarle a un hijo. Pero primero uno tiene que haber sufrido en la vida, haber sido herido. Cuando miramos a los hijos de hoy día, ellos no saben lo que uno vivió. Tal vez ellos tienen su propio sufrimiento, pero qué lindo es saber que el sufrimiento de los padres, el que tuvieron un día, los llevó ahora a ser diferente y a producir perlas en la vida. Cuando alguien te hiere y te ofende, tú puedes producir una perla y presentársela a otro, ofrecérsela a otro a través del sufrimiento que tú tuviste en la vida. Dios trabaja con nosotros. Dios permite que vivamos experiencias. No era lo que Dios quería que viviéramos. El Señor me dijo: no era lo que yo quería para ti. No era que yo quería que tú sufrieras. No era que quería que te trataran de esa manera, ni que te descuidaran de esa manera. Un día mi esposa, no sé si se volverá a recordar, yo creo que sí se va a recordar. Ella, llorando, me dijo: ¿sabe? Tengo mucho sufrimiento. Y yo le dije: ¿por qué sufres? Porque cuando tú tenías la edad de uno de mis hijos, tú no tenías dónde acostarte. ¿Lo recuerdas? No lo recuerdas, sí lo recuerdas. Y ella pensó en sus hijos. Yo llegaba a mi casa y a veces tenía 15, 16 años, no sabía dónde tenía que dormir. Porque no había un espacio para dormir para mí. Y cuando uno empieza a pensar en los hijos, por eso Dios tiene que trabajar con nosotros. ¿Y cómo trabaja? Permite que venga el sufrimiento, permite que seamos heridos, permite que nos pasen cosas en la vida. No es lo que Dios quiere y no es lo que Dios te mandó. Pero tienes dos opciones: llenarte de rabia, de rencor y de resentimiento y de deseo de venganza, o ser sanado en el Señor y producir perlas para que otros sean beneficiados. José lo entendió así y dijo: ¿saben? Todo el sufrimiento que ustedes me quisieron hacer, Dios lo transformó en bendición para preservación de vida, y el mundo entero fue beneficiado con el ministerio de José. Entonces tienes dos opciones: o llenarte de amargura, de rabia, de resentimiento en contra de las personas, o permitir que Dios sane tu corazón y poder bendecir a otros.
Los pasos que debemos dar para liberar el perdón. El primer paso, el primero en dar el paso debe hacerlo el ofendido. Por ejemplo, si estamos hablando entre creyentes, si un hermano me ofende, no tengo que esperar que él venga, porque él me ofendió, él está carente de luz. Yo debo acercarme a donde el hermano que me ofendió y tratar de buscar una reconciliación cuando es un hermano, porque estamos en la misma comunidad. Y si el hermano no quiere entender, porque todos tenemos un punto ciego, entonces toma un par de hermanos que sean un poco maduros y van y dicen, no, vamos a poner testigos y conversan. Y si no quiere escucharlo, ya debe ser un poco más amplio y decirlo a la iglesia, en este caso se refiere a los líderes, a los pastores, para mediar la situación. Porque si el hermano no quiere entender y no quiere perdonar o reconciliarse, ya hay un problema más serio que se debe tratar. Por tanto, si tu hermano peca, Mateo 18:15, contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Quiero aclarar un punto que es muy relevante. Si usted no fue el ofensor, no debe pedir perdón. Esto hará que el asunto sea grave y dejará la sensación que usted se está queriendo pasar por espiritual. Por eso usted no debe pedir perdón. Debe buscar que el hermano le pida perdón, pero no debe pedirle perdón, porque el hermano va a decir, no, este me está tomando el pelo. Si yo lo ofendí, ¿cómo me viene a pedir perdón? ¿Qué se cree? La situación se pone más difícil. Así que si usted no cree que usted fue el que ofendió, no debe pedir perdón. Tampoco diga esa frase cliché que usamos todos, si en algo te he ofendido, te pido perdón. Si un hermano viene a mí y me dice, pastor, si en algo le he ofendido, si no está claro, ¿para qué venía a pedirme perdón? Hace unos días atrás, dos personas que estaban casadas se miraron a los ojos y se pidieron perdón textual. Te pido perdón por esto, te pido perdón por esto y te pido perdón por esto. La otra persona dijo, también quiero pedirte perdón por esto y por esto. Así se pide perdón. No si en algo te he ofendido. ¿No estáis claro? La gente tiene que aprender a pedir perdón textualmente por lo que cree que hizo. A veces usamos lenguaje cliché. Y yo los corrijo al tiro, los hermanos. Pastor, quizá tal vez yo fallé a mi esposa. No, ¿fallaste o no fallaste? Perdón, fallé. Si dices quizá, no estás seguro, no te sirve. No, yo fallé en esto. Yo descuidé mi hogar, yo descuidé a ella, yo descuidé a él, viceversa. Pero no podemos decir quizás, tal vez yo fui. No, si quizás no, hay que ser claro. Perdonar no es ser cortés. No diga cuando le pidan perdón, no es nada, no te preocupes, no me has herido, no es nada. Los hombres somos campeones para eso, ¿cierto? Las mujeres son más abiertas, más honestas. Viene la amiga y le dice, amiga, yo te quiero pedir perdón por esto y por esto. Y la amiga le dice, sí, porque en realidad me heriste mucho. Así, y la cosa se pone más tensa. Pero es lo correcto. La persona debe decir, sí, yo estaba muy herida y muy ofendida. Los hombres somos diferentes cuando pedimos perdón. Compadre, te pido perdón por haberte fallado. No, tranquilo, compadre. ¿Andáis con tiempo? Sí, vamos, pasemos ahí el... ¿Cómo te gustan los completos? No, el hombre es canchero. Entonces eso no está bien. O sea, si alguien viene y te ofendió, sé misericordioso, pero a la vez acepta las cosas como vienen, como lo hacen las mujeres. Las mujeres, no, tú me heriste, me ofendiste en esto. Es verdad, me herí bastante, te perdono. Pero quiero que sepas que sí me heriste. Entonces el perdón es genuino. El hombre lo quiere cubrir todo. Hay gente que dice, voy a tratar de olvidar lo que me hiciste para poder perdonar. Esto no es perdón. Uno olvida después que perdonó. Voy a tratar de olvidar, me voy a formatear para no acordarme de lo que me hiciste. No. Usted debe acordarse de lo que le hicieron. Luego decide perdonar. Y cuando perdona, olvida. Porque nosotros también tenemos otra costumbre.
Ya, está bien, te perdono. Pero a las 2 semanas, parece que ya te olvidaste lo que me hiciste. Pero si ya me perdonaste, no, pero igual me acuerdo. Ya, eso no es perdón. Ya, no es que sea machista, pero alguien dijo en una ocasión, las mujeres no escuchan, graban. Se acuerdan de todas las cuestiones. A veces mi esposa me dice, yo estoy perdiendo es que estoy muy desmemoriada, pero se acuerda de todas las cuestiones que hice hace 35 años. Con esa memoria podría escribir un libro. Bueno, los resultados del perdón, que nosotros mismos seremos libres, habrá avivamiento y es un paso para la reconciliación. Porque no siempre podemos reconciliarnos inmediatamente. Podemos perdonar en el corazón, tal como lo expresé, inmediatamente en el corazón, pero no siempre la reconciliación es inmediata. A veces no nos podemos volver a relacionar de la misma manera con la persona, a pesar de que hemos perdonado. No podemos volver otra vez a tener la misma relación hasta que se vaya recuperando la confianza. Así que no piense que perdonar es reconciliar la relación y restaurarla al mismo tiempo. No, hay cosas que se pierden. ¿Ya? Hay cosas que se pierden y que con el tiempo se van a recuperar. Pero en mí debe haber una actitud de perdón. Pero no significa que si alguien te ha herido. Y la otra cuestión es que que no quiero que se me escape. Ni Dios perdona a una persona que no se arrepiente. Ni Dios. ¿Por qué cree que hay gente que se va a ir al infierno? Porque mientras no le pidan perdón a Dios, no pueden disfrutar del perdón de Dios. Claro, en su corazón Él los perdonó. Pero Dios no se va a reconciliar con nadie que no se arrepienta de todo corazón y le pida perdón. Ni Dios hace eso. En 2 de Corintios dice que hemos sido reconciliados con Dios. Y después dice, reconciliados con Dios. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Estamos reconciliados o no? Primero, porque Dios nos reconcilió con el Padre. Pero hay muchas cosas en las cuales Dios todavía está molesto con nosotros. Y nos vamos reconciliando paso a paso. O sea, hay una reconciliación instantánea y progresiva. Y esto mismo se da en la relación con los hermanos. Ya, está bien, hermano, un abrazo. Venga para acá, un abrazo. No hay problema y todo. Pero todavía hay algo que nos distancia, a pesar de que yo en mi corazón perdono. Porque veo que su actitud no ha cambiado. Entonces esa reconciliación es progresiva. ¿Está claro ese punto, cierto? Amén. Quiero dejar un espacio para dos cosas. Si alguien quiere decir algo, una rumiada, o si alguien tiene una duda respecto a algún punto, aunque no es un estudio, este es un buen momento. ¿Alguien quiere decir algo? Siempre que no sea en contra mía. Ya, Mariana. ¿Tiene algún micrófono? Eso es. Hola hermanos, pucha, es súper difícil pasar un domingo. Pero el pastor dijo que nosotros le robábamos al Señor. Esta semana, mientras hacía las cosas en mi casa, pensaba, estaban mis hijos en su pieza, mis hijos son chiquititos. Y pasó un rato y escuchaba mucho silencio en la casa. Entonces uno que tiene hijos pequeños dice, chuta, hay mucho silencio, algo raro está pasando si los hijos están tan callados. Y vino a mi corazón, yo decía, nosotros a veces nos quejamos porque el Señor guarda silencio y no lo escuchamos. Porque yo fui a ver a mis hijos y estaban jugando, no estaban haciendo nada malo. Entonces yo decía, Señor, nosotros a veces nos quejamos porque tú guardas silencio y no nos damos cuenta que no está ocurriendo nada malo. Solo tú estás trabajando en nuestra vida. Y la palabra de hoy yo decía, Señor, gracias porque todo el proceso que yo he pasado durante el último año de mi vida ha sido una restauración tan hermosa en mi vida
he podido experimentar lo que significa perdonar y es tan maravilloso porque uno es libre de tantas cosas y el Señor, hermano, nos da todo para ser felices. A veces nosotros vemos las cosas tan tormentosas y no nos damos cuenta que Él nos está bendiciendo en el proceso, que nos está haciendo crecer y que esa perla que nosotros ni siquiera vemos nosotros, el Señor la está construyendo de la manera más hermosa. Y que si Él guarda silencio, no hay que desesperarse porque el Señor simplemente está haciendo esa perla de la manera más perfecta, porque nosotros somos su perfección. Así que gracias, Señor, porque Amén. por medio de su palabra uno puede aprender y experimentar lo que Él tiene escrito y que es verdadero. Amén. Gracias, Señor. Allá. Algo que la otra vez comentamos con nuestro pastor es un proceso que estamos pasando con mi familia. También es aceptable apartarse inclusive de nuestra propia familia por el bienestar nuestro, porque muchas veces son como costumbre de ellos creer que porque somos cristianos tienen todo el derecho de dañarnos una y otra y otra y otra vez. Y uno piensa que es más misericordioso con Dios porque dice, no, es que yo soy cristiano y tengo que perdonar siempre. Y nos hemos dado cuenta con mi familia, con mi esposo más que todo, que es mejor apartarse de esas situaciones porque la verdad es que daña y daña mucho. Y no es que uno no deje de amarlos, pero por nuestro bienestar es mejor apartarse. Y no es que uno deje de perdonar, pero yo creo que también eso acarrea que uno anide en su corazón amargura y odio, y eso tampoco es correcto. Entonces, por el bienestar de uno, es mejor apartarse de familia que realmente lo daña a uno. Amén. Eso. Amén. ¿Habrá gente que le gustaría reconciliarse con Dios y recibir al Señor en su corazón? Amén. Hace tiempo que no lo hacemos, no hacemos un llamado. Todos convertidos, gracias, Señor. Amén. Bien, nos ponemos en pie. Ajá. No la obligaste, ¿cierto? No. Tampoco la amenazaste, ¿no? Tampoco. Amén. Gracias, Señor. Amén. Hola, ¿cuál es tu nombre? Brenda. ¿Y el tuyo? Janet. ¿Tenemos más?